De Jacques Rodolphe Satory se decían muchas cosas. Que bebía sangre, que mantenía relaciones homosexuales, que nunca había sido atendido por un médico. Lo cierto es que, allá en los años 50, en la Lima que quiso ser París, un muchacho como él destacaba por inusual, altísimo, siempre impecablemente vestido. Decían que tocaba el piano como bendecido por los mismos dioses, aplicado estudioso de Allan Kardec, irremediable bohemio de los años del Palais Concert, hoy un local de Starbucks. Esta es la historia de Coco Satory, el vampiro de Lima, y esto es Gato Encerrado. Al ladito de la historia, nuestra gran pasión son sin duda las películas. Es por eso que en este programa, en lugar de usar imágenes stock, como esta, preferimos utilizar escenas piolas de películas como esta. Preferimos utilizar material que nos ayude a contar la historia de las películas. Las historias de vampiros nos han fascinado desde siempre, pero cuando llegaron a la gran pantalla se convirtieron en un género por derecho propio. El día de hoy vamos a utilizar imágenes del clásico del cine de oro mexicano El Vampiro de 1957 y su secuela El Ataúd del Vampiro del año siguiente, ambas dirigidas por Fernando Méndez y protagonizadas por el gran, y me quito el sombrero, Germán Robles. ¿Quién es Germán Robles? Es este señor de acá. Si no te suena su cara, por lo menos te sonará su voz. Él fue Rasputín en Anastasia. ¿Crees que te librarás del gran Rasputín? Davy Jones en Piratas del Caribe. La vida es cruel. Y el crítico culinario Antónego en Ratatouille. No recuerdo la última vez que pedí a un camarero enviarle mis felicitaciones al chef. Pero sin duda el personaje que más me gusta de Germán Robles es Don Román, el primo de Don Ramón en este capítulo del Chavo. ¡Cuál ratero! Porque estaba dentro de la casa de Rondamón. Soy el primo de Don Ramón. Ay, sí se parece, está igual de flaco. Además, queremos mostrarles esta película porque es un clásico del cine de oro mexicano y no es posible que todos en Latinoamérica conozcamos esta toma de Christopher Lee como Drácula y a Germán Robles ni lo recordemos. Ahora sí, Coco Satory, un hombre como la neblina, un personaje único, de esos personajes únicos que únicamente pueden aparecer en una ciudad que ha sido destruida y construida sobre sí misma tantas veces. En esta ciudad Frankenstein también hubo un Drácula. De sus años mozos se sabe muy poco y poco o nada se sabría de su existencia, de no ser por un par de crónicas que lo describen ya como una reliquia viva, pues fueron publicadas hacia finales de los 90 cuando el tiempo desmentía imprudentemente el mito de su inmortalidad. Estas crónicas narran cómo el vampiro salía cada noche de su residencia en la avenida Arenales como un alma en pena y emprendía su marcha fúnebre hacia otra reliquia limeña venida menos, el Marcantonio. El Marcantonio era un bar en la avenida Arequipa, uno de estos lugares sin tiempo que uno encuentra a veces caminando por Santa Beatriz. En este sitio, un enorme piano negro de cola era el altar perfecto en el cual el vampiro daba inicio al rito infernal. Sin decir palabra, se sentaba frente al instrumento y comenzaba con el Opus 18 de Chopin, antes de proseguir con Caballo Viejo, Tabaco y Ron a pedido de la trasnochada audiencia, y el ritual terminaba al amanecer, volviendo a Chopin antes de que despunte el alba. Eran sus manos, esas manos que parecían de mármol, en colusión con ese piano maldito, el portal hacia mundos que solo él comprendía. Coco Satory en ese entonces ya una leyenda de la bruma limeña, una aparición fantasmal que ponía los pelos de punta en la nuca a más de un incauto que lo encontraba caminando en la hora en que todos los gatos son pardos.
Con frecuencia realizaba mesadas famosas en toda la ciudad y convivía con los espíritus de la naturaleza. Su imaginación y su curiosidad no tenían límites, todo le hablaba. Los más grandes enigmas, las profecías de San Malaquías, la cábala, los fantasmas, la telepatía, las pirámides, el hermetismo. Fue adorador de la luna y coleccionista de objetos malditos, como el cráneo de una niña que encontró paseando por un cementerio después de un terremoto. Siempre hablando de almas rezagas y cometas y cosas por el estilo, y con el piano, siempre el piano como portal al infinito. Pero sin duda, la más escandalosa de sus pasiones fue Catita. La misma Catita de Martín Adán, la que le da su nombre al mirador de Barranco. Catalina Recabarren Ulloa de Sisolt. Catalina, o Calatina, como le solían decir maliciosamente, fue musa, poetisa y protagonista de la vida cultural limeña a lo largo de sus casi 100 años de vida. Cuando ella y Rodolfo, porque ella le decía Rodolfo, nunca Jacques ni Coco, sino Rodolfo, perturbaron la imaginación de la Lima de Heró, ella estaba casada y era bastantes años mayor que él. Paréntesis. Prometo hablar más de Catita en el futuro. Apenas encuentre una película que pueda usar para robarme su historia. Gianfranco, ¿podemos ponernos las pilas con eso, bro? Estamos como atrás con eso, ¿no? El escritor Miguel Gutiérrez ficcionalizó esta relación en su novela Confesiones de Tamara Fiol, donde Keka Luzuriaga y Angelo Satui eran una pareja cuya aparición marcaba el ingreso a la noche esencial. Dice Gutiérrez en su novela que solo un hombre de esta sustancia podía ser el novio y amante de la musa. La musa declamaba poemas de Edelmira Agostini o de Alfonsina Storni, mientras Satui con el piano le creaba un sugestivo fondo musical. Sin embargo, esta relación condenada pasó muy pronto de la pasión al agobio y de ahí al infierno en vida. Catalina le terminó a Coco en una carta, y qué carta, que decía: «Me ungiste diosa y en nuestro templo celebramos las más mágicas y puras liturgias. Hoy quiero cerrar el templo». Quizá esa fue la estaca que tuvo que llevar en su corazón nuestro vampiro todos esos años que envejeció en soledad, acompañado únicamente de la oscuridad que le garantizaban las gruesas cortinas de terciopelo rojo de su sala y del piano, por supuesto. Coco Satui murió con el siglo, quién sabe, a finales de los 90 o principios de los 2000. No hubo un obituario para el vampiro. No, nada de eso. Lo que sí apareció fueron los poemas de amor que Catalina le había escrito a Coco durante años, entregados por el mismísimo vampiro a las poetas Elvira Ordóñez y Fanny Romero y editados después por Ricardo González Vigil en un libro que se llamó Una flor y su temporada en el infierno. Para muestra un botón, el siguiente poema se llama Tu piano, en la voz del 100% real, no fake, Javier Heró. Quiero la poesía nerviosa y transparente de tu mano, sobre la geografía de mi frente y sobre el universo de tu piano. Luego el personaje va mutando. Así dice Wildesca. Oh tú, Dorian Gray, marmóreo y mórbido, hierático y lento, como un rito olvidado de una perdida religión. Rompe el turbio retrato mugiente, resurge limpio, fresco, insolente, desnudo de pecado, con el rostro recién inventado de un implacable, inexorable Dios. ¿Qué piensas tú? ¿Conocías esa historia? ¿De qué personajes te gustaría ver un video en el futuro? ¿Estás cansado de trabajar por un sueldo ínfimo para los demás? ¿Te gustaría ser tu propio jefe solo trabajando 4 horas? Eso fue ayer, ya nos pagaron, ya. Tenemos que continuar con esto, si no. Si el video te gustó, regálame un like, no te olvides de compartirlo y suscríbete al canal para más videos como este. Tiene que ser. Esto fue Gato Encerrado y nos vemos en una próxima oportunidad.